Muy buenos días a todos. Mi nombre es Einer José Capacho Panqueva, estudiante del curso de Ecuaciones Diferenciales del grupo número 142. Presento mi documento de identidad. El día de hoy les voy a exponer el ejercicio número 4 de aplicación de ecuaciones diferenciales. El enunciado que me correspondió fue el siguiente y habla de la aplicación de un modelo de crecimiento poblacional. Dice el problema que un experimento en laboratorio muestra que una colonia de bacterias tiene un crecimiento que es proporcional a la cantidad presente en un tiempo t. Inicialmente se cuenta con 200 bacterias, después de 5 horas la colonia de bacterias ha crecido un 25%. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuántas bacterias habrá en la colonia después de 10 horas? Primero que todo, vamos a que tenemos una variable que es el tiempo y nos la están dando en horas. Tenemos una constante que es de proporcionalidad a la cantidad del tiempo presente y importante saber que contamos con una población inicial de 200 bacterias y también nos dan una información que después de 5 horas la colonia de bacterias ha crecido un 25%. Al hacer esta operación de que después de 5 horas la colonia ha crecido un 25%, quiere decir que después de 5 horas tenemos 250 bacterias. Vamos a hacer el bosquejo o diagrama o gráfica que explica la situación planteada y vemos que iniciamos con una población de 200 bacterias. Al cabo de 5 horas vemos que la población ha crecido un 25%, que equivale a 250 bacterias, y vemos en este bosquejo diagrama que explica la situación planteada que al cabo de 10 horas la población va a crecer eh, en un número de 313 bacterias aproximadamente. Y aquí representa la ecuación de esta gráfica. A continuación vamos a explicar el modelo matemático o la ecuación diferencial que describe el problema planteado. Entonces vemos que la razón de crecimiento está dada por la derivada de las bacterias sobre la derivada del tiempo, ¿sí? Entonces iba a ser igual a K, que es la constante de proporcionalidad, por la población de bacterias. Aquí vemos también la razón que después de 5 horas la población ha crecido un 25%, que equivale a 250 bacterias. Esta es la ecuación diferencial que modela el problema. Entonces ahora vamos a resolver la ecuación diferencial analíticamente y usando GeoGebra. Tomamos la ecuación diferencial de b sobre dt es igual a la constante de proporcionalidad de crecimiento por b, que son la población de bacterias. Entonces, aquí vamos a usar un método y de separación de variables, y vamos a colocar el diferencial de b en un lado y el diferencial de t en otro lado, para que nos quede ambos lados de la ecuación con una sola variable. Entonces, como vemos acá, bajamos la población de bacterias B, la bajamos a dividir al dB y quedaría dB sobre B es igual a la constante por dt. Entonces, y aquí ya podemos integrar ambos lados de la ecuación y tenemos, en este caso, cuando integramos aquí integral con el derivada se va y la constante sale de la ecuación. Y tenemos que la integral de dB sobre B es logaritmo de B. Entonces, esto nos va a quedar es igual a la constante por t, que es el tiempo, más una constante. Seguimos. Aplicamos la función exponencial en ambos lados de la ecuación con el fin de despejar b, ¿sí? Entonces, si aplicamos la función exponencial en ambos lados de la ecuación, nos quedaría exponencial elevado al logaritmo de b es igual a exponencial elevado a la k por t más una constante, ¿sí? Entonces, aplicamos en ambos lados de la ecuación y podemos despejar b, porque aquí hay una propiedad en la exponencial que quiere que un exponencial elevado a un logaritmo, entonces queda, queda la variable solita. Entonces, es como que se cancela el logaritmo con el exponencial y queda la variable. Entonces, la variable b, que es la población de bacterias, es igual a exponencial de k, que es la constante, por t, que es el tiempo en horas, más una constante. Aplicamos la propiedad de los exponentes y reescribimos la ecuación. Bueno, aquí me quedo a corregir de una vez porque yo estaba manejando otra variable, otra letra para la variable. Usamos la condición inicial para calcular la constante. Entonces, vemos que como tenemos acá e a la k por t más c, podemos hacer una separación en la propiedad de la exponencial. Entonces separamos y queda de la siguiente manera. Entonces b es igual a e a la exponencial por k por t por e a la c. Entonces aquí vemos que es e, que es el exponencial a una constante, eso sigue siendo una constante, ¿sí? Esto es una constante y la vamos a representar con la letra c. Ya en este caso podemos evaluar la ecuación que nos quedó
con la condición inicial, que es en el tiempo cero o en la hora cero, tenemos ya 200 bacterias. Entonces podemos hacer lo que es el reemplazo. Entonces, reemplazamos la t por el número 0, que es el tiempo inicial. Entonces nos quedaría exponencial a la 0 por k por la constante. Esto es con el fin de hallar el valor de la constante. Y esto es igual a 200, que son la cantidad de bacterias iniciales. Entonces despejamos c. Nos queda que la c es igual a 200 por e a la 0, porque 0 por k da 0. E a la 0 o exponencial a la 0 nos da 1. Entonces tenemos que c es igual a 200 por 1. Y entonces encontramos que el AC o la constante C vale 200. Con esto ya podemos seguir calculando y ahora vamos a evaluar la población de bacterias cuando está en 5 horas. Teniendo en cuenta, la idea de esto es para, como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces podemos primero despejar una incógnita para poder hallar la otra. Entonces ya hallamos la incógnita de C, ahora vamos a hallar la incógnita K, que es la constante de proporcionalidad. Y ya sabemos el valor de C, entonces vamos a, a evaluar esta ecuación para hallar el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces para eso usamos que al cabo de 5 horas tenemos el 25% de crecimiento, que son 250 bacterias. En ese caso entonces reemplazamos E a la 5K por 200, que fue el valor que hallamos de C a K. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar y esto es igual a 250. Aquí lo que está multiplicando pasa a dividir. Tenemos E a la 5K es igual a 250 sobre 200 y eso nos da 5 cuartos. Seguimos, E a la 5K igual a 5 cuartos. Ahora, para poder bajar nuestra variable que las tenemos elevado, está elevada a la exponencial, entonces tenemos que aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, como lo hicimos anteriormente. Y esto nos permite cancelar el logaritmo con la exponencial y nos permite bajar, o sea, nos permite tener libre la variable para poder hacer la operación. Ya aquí tenemos una ecuación simple y nos queda 5k es igual al logaritmo de 5 cuartos. Entonces el 5 que está multiplicando a la k pasa a dividir. Y esto nos quedaría que la constante de proporcionalidad quedaría igual al logaritmo de 5 cuartos sobre 5. Esto da aproximadamente 0.0446 aproximadamente, sino que lo dejamos así para operarlo de una manera que quede más exacta. Ahora, como ya tenemos el valor de la constante de proporcionalidad, tenemos el valor de la constante C, entonces vamos a usar el modelo de la ecuación diferencial que hicimos anteriormente para calcular en 10 horas cuántas bacterias habrá. Entonces simplemente hacemos una evaluación normal como lo hicimos antes y tenemos que la población de bacterias al cabo de 10 horas es igual a, entonces, como acá ya tenemos el modelo matemático, simplemente reemplazamos exponencial elevado a la constante de proporcionalidad, que es logaritmo natural de 5 cuartos sobre 5, por la constante C, que es 10. ¿Por qué? Ok, perdón, aquí me equivoqué, por el tiempo t, que es 10, el tiempo t, que son 10 horas, por la constante c, que son 200, que es lo que hallamos aquí anteriormente. Hacemos la operación matemática y esto nos da que para la población de bacterias en la hora 10, tenemos que las bacterias han crecido un 625 sobre 2. Entonces, eso, realizando esta operación, 625 sobre 2 nos da 312.5, que esto lo aproximamos a 313. Aquí realizamos, lo hicimos la solución también en GeoGebra, ¿sí? Entonces colocamos la constante por resuelve Edo, entonces hicimos la operación y fíjense que aquí tenemos el valor inicial, que en la hora 0 tenemos 200 bacterias y en la hora 5 tenemos 250 bacterias y podemos apreciar que esto va creciendo. A medida que pasa el tiempo, la población de bacterias va creciendo. De igual acá podemos ver el campo de direcciones y vemos que la pendiente está inclinada levemente se ve inclinada hacia la derecha. Y esto nos quiere decir que la población de bacterias crece. Entonces, tenemos que después de 10 horas la colonia tendrá aproximadamente 313 bacterias a medida que pasa el tiempo. Entonces va creciendo de una forma exponencial. Esta fue toda la explicación. Muchas gracias por la atención.